y lo vamos a colocar por aquí. Exacto, ok. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, se nos viene a la mente el tema de rendimiento escolar bajo. O sea, probablemente el niño o la niña no logra consolidar los aprendizajes que se esperan para, para su nivel educativo. Entonces, tú inmediatamente te das cuenta, si es que a un niño le está costando leer, si es que a un niño le cuesta, está en segundo grado, de hecho estoy trabajando con una pequeña que está en segundo grado y pasa para tercero y apenas identifica pues algunos fonemas, algunos sonidos, o algunos grafos, perdón. Entonces, eh, la niña va a pasar a tercer grado, en tercer grado se van a exigir otras competencias y pues la menor no ha logrado consolidar lo que se espera. Entonces, hablamos de rendimiento escolar desfavorable, es porque hay un desempeño académico, rendimiento académico, aptitud escolar por debajo de lo esperado. ¿En qué aspectos? Como te decía hace un momento atrás, en los aspectos instrumentales, de lectura, escritura y cálculo. O sea, lo primero que se me tiene que venir a la mente es, probablemente hay un déficit a nivel de aspectos instrumentales o aspectos psicológicos. Ahora, ¿cuáles son los factores explicativos? ¿Por qué? ¿Por qué el niño, por qué la niña presenta dificultades? Entonces, puede presentar dificultades porque hay factores o variables internas y hay factores o variables externas. ¿Listo? A ver, y esta parte es importante también porque, por ejemplo, si es que yo soy psicólogo en escuela y de repente el año pasado por circunstancias de manera online pude ver que una niña, que un niño no está consolidando los aprendizajes que se esperan, entonces yo puedo pensar, probablemente su nivel de inteligencia puede estar afectando este proceso psicológico, ¿ok? Probablemente la inteligencia. Entonces, ¿qué sugerirían si es que ustedes presuponen que hay un déficit a nivel de inteligencia? ¿Qué me sugerirían a mí? Yo soy padre de familia. Ustedes se han dado cuenta que podría ser, porque es uno de los factores, la inteligencia. ¿Qué sugerirían ustedes? Si es que van a hacer la evaluación o de repente van a derivar el caso. ¿Qué sugerirían? ¿Qué se tendría que evaluar? De repente factores de inteligencia, ¿verdad? Obviamente, dices, exacto, Daniela. Y de hecho nosotros dentro del margen de posibilidades tenemos instrumentos tanto pues sintéticos, bastante sincréticos, que nos permiten poder analizar el constructo de inteligencia de una manera bastante funcional y bastante fiable, por si cabe el término. ¿Ok? Ahora sí, obviamente es importante tener en consideración qué tipo de instrumento voy a utilizar y si es que lo voy a hacer de manera presencial o de manera online también, ¿vale? Ok, otro aspecto importante que yo debo analizar son las aptitudes. Es decir, cuáles los factores cognitivos, de repente lo verbal, de repente el cálculo, de repente la memoria, que están afectando el que el niño o la niña no consolide los aprendizajes que se esperan. Obviamente hay instrumentos pertinentes para poder evaluar las actitudes. ¿Bien? Factores emocionales también. Podría ser que el niño no consolida el proceso o no consolida el aprendizaje instrumental porque hay algún factor que está provocando que el menor no se enfoque en la actividad. Por eso es importante que cuando nosotros veamos pues que un niño no está consolidando los aprendizajes, agotemos todas las posibilidades. ¿Ok? Yo debo preguntar, si soy psicólogo de institución y no voy a hacer el diagnóstico, no voy a hacer la evaluación, debo agotar todas las posibilidades. ¿Para qué? Para sugerirle o para indicarle en mi hoja de referencia, necesito que me evalúes aspectos socioemocionales o necesito inteligencia. ¿Ok? Hábitos escolares también y estrategias. ¿Listo? Son estos factores internos los que podrían explicar la situación actual. Pero también puede haber factores externos, como cuáles: la familia, cuestiones docentes y cuestiones de infraestructura. No es lo mismo que un niño pues, estudie de manera funcional en un espacio donde hay calefacción, donde hay pupitres adecuados y en situación de coyuntura actual. No es lo mismo un chico que tiene conectividad de manera permanente y un chico que tiene que estar saliendo para captar la señal y que
que pues puede escuchar la clase. Entonces tenemos que analizar estas variables para poder, de alguna manera, hipotetizar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de aquí? Marco teórico para poder hipotetizar, si es que el niño puede o no puede tener y qué factor presuntivamente podría estar explicando. Listo. Entonces, dicho esto, encontrado los factores, debemos identificar qué tipo de dificultad podría ser. Bravo Olivieso, ya esta es una clasificación bastante antigua, pero de hecho, cuando tú de repente si te animas en el proceso de estudiar, o en el proceso de capacitarte aún más, vas a encontrar que, pues, a las dificultades de aprendizaje se la dividen en dos grandes bloques. Las dificultades generales y las dificultades específicas. Quiero que me ayudes con esto. ¿Qué es lo que resuena en ti cuando escuchas la palabra general y qué es lo que resuena en ti cuando escuchas la palabra específica? ¿Ok? Sin leer la diapositiva, pero me gustaría saber un tanto, leer sus saberes previos también. ¿Qué es lo que resuena en ti? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando te escuchas específico y general? Vale, te leo en los comentarios. ¿Qué es lo que tú supones? Perfecto. ¿Qué es lo que tú supones? ¿Qué es general y qué es específico? Vamos. Dale, vamos esperando un momentito. Mientras seguramente vas opinando, tengamos en consideración lo siguiente, que dificultad general es cuando se presenta la interferencia académica en distintas áreas del proceso de aprendizaje. No solamente se presenta en la lectura, sino también se presenta en todos los aprendizajes y hay factores explicativos de tipo psicológicos que podrían estar afectando. ¿Ok? Entonces, general, se me viene a la mente, ahí el chico tiene dificultades en todas las materias. ¿Por qué este dato es importante? Porque, por ejemplo, te derivan a tu consultorio, de repente al área pedagógica de la institución donde tú trabajas, y te dicen, Pepito tiene dificultades de aprendizaje. Lo primero que tienes que preguntar, o lo primero que tienes que agotar son las variables explicativas, lo que te dije en la diapositiva anterior. Lo segundo que tienes que agotar es preguntarle a la persona que te está derivando, oye, cuéntame, ¿tiene dificultades en todas las áreas o en algún área en particular? Y que te define operacionalmente, o sea, que te define con detalles, qué tipo de dificultades incluso tiene. De repente se demora en leer, se come palabras, sustituye palabras, no comprende lo que lee, de repente no domina operaciones matemáticas, de repente se come los puntos a la hora de escribir, o sea, que te operacionalice las características de la dificultad. Y eso es general, va a tener dificultades en diferentes aspectos. Y la específica, como dice Nicole, obviamente va a tener especificidad. ¿Bien? Entonces va a haber una especificidad en algún área en particular, aunque te cuento algo interesante también. De hecho, el CIE-11, en una de las clasificaciones diagnósticas, te plantea que podría ser que el menor presente una dificultad marcada asociada con otra dificultad específica también. Sí te recomiendo que puedas checar igual y el CIE-11 para poder tener un poco más claro. Pero de manera general, de manera eh, tradicional, se aprecia que en generales tiene dificultades en la mayor cantidad de materias y específico tiene dificultades en torno a pues, un aprendizaje instrumental. ¿Ok? Entonces, otro dato importante, anótalo por favor, porque eso es lo que tú tienes que preguntar. Si es que estás haciendo de consulta o de repente vas a derivar un niño, entonces, allá, yo perfilo para que vaya por una evaluación por presuntiva y dificultad general o por presuntiva y dificultad específica. O sea, yo ya sé lo que tengo que esperar. ¿Ok? Ahora, esta no es la única clasificación, hay más clasificaciones. De hecho, por ejemplo, hay otra postura teórica que enmarca las dificultades de aprendizaje en torno al criterio etiológico, es decir, el factor que genera la condición. Hay aspectos, como te había dicho hace un momento atrás, hay aspectos extrínsecos del exterior, hay aspectos intrínsecos, perspectivas internas, y hay una perspectiva interactiva. De hecho, si tú has tenido la oportunidad, y si no es así, yo te recomiendo y anota este libro, Dificultades específicas del aprendizaje, de Silvia de Fior, es un libro altamente recomendado. Y en este libro de aprendizaje, te plantean un modelo integrador, el modelo de para las personas que en algún momento hemos tenido la oportunidad de conversar, de repente asistir a alguna capacitación, vamos a encontrar
Seguramente este nombre te resulta familiar. Morton. De hecho, les cuento un dato. Morton es un autor que plantea un modelo de evaluación para los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, cuando tú analizas y la hipótesis va por un trastorno específico del aprendizaje, entonces deberías tomar en consideración el modelo de Morton, ya que es una perspectiva al momento de poder evaluar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Entonces, tenemos diferentes posturas. Bravo decía que hay dificultades generales y específicas, y este modelo diferenciador plantea que existen pues diferentes aspectos que explican la aparición de una dificultad o un trastorno. Listo. Aquí vamos a ver de manera bastante sincrética la conceptualización. ¿Cómo fue cambiando el proceso de dificultad de aprendizaje? ¿Ok? ¿Cómo ha ido cambiando esta dificultad? Vamos a ver por acá. Ya, Daniela, el libro que recomendaba era Dificultades específicas del aprendizaje de Silvia de Fior. De hecho, mira, si tú te fijas en la parte inferior, pie de página al lado derecho, aquí está la cita de uno de los libros que yo te recomendaría. Hay un libro también interesante, si me permites hacerle el cherry a Fernando Cuetos, hay un libro bien interesante sobre dislexia. Muy bueno, este es del año pasado, el 2020. Y pues son tres autores los que escriben este libro, bastante ameno de lectura. Si te interesan las dificultades de aprendizaje en lectura, te recomiendo ese libro, bastante bueno. Ok, dale, perfecto, pierda cuidado. Listo, entonces, vamos a ver la conceptualización en torno a las dificultades de aprendizaje. Esta es una cuestión un tanto teórica, pero hay datos interesantes. Como te das cuenta, se empezó a hablar de dificultades a partir de 1962. Y hasta el 2015 incluso se va a seguir hablando sobre dificultades de aprendizaje porque mientras haya escuela, va a haber situaciones de dificultad, de no logro. Antes se hablaba de retraso, desorden, pasaron por trastornos, hasta llegar a dificultades. Y me gustaría, en la distinguida concurrencia, que pueda comentar si es que conocen o han escuchado la diferencia entre dificultad y trastorno. ¿Cuándo se utiliza dificultad y cuándo se utiliza trastorno? ¿Vale? Entonces, me gustaría leerlos aquí en los comentarios, ya para ir avanzando también. ¿Qué es dificultad y qué es trastorno? Porque se utilizan ambos conceptos. Perfecto, José. Bien, José está atento, lo máximo. Ámbito clínico, trastorno. Contexto educativo, dificultad. Entonces, si estás en contexto educativo, vamos a hablar de dificultades, y si estamos en contexto clínico, de consulta ambulatoria, serum y demás, vas a hablar de trastorno. ¿Ok? Genial, genial, Denise, lo máximo. Qué bueno verte también, Denise. Excelente. Entonces, ¿cuál era la postura o cuál fue la revisión de este dato? Mira, anótalo, este dato acá. En negrita, vamos a cambiarle color, rojito. Ya, vamos a cambiarle color. Dice, mira lo que planteaba, de hecho es una revisión de los manuales diagnósticos. De Fior, en su libro, plantea que el CI, para que se hable de una dificultad, el CI debe ser mayor al punto, perdón, mayor a 80. Es decir, el criterio de la inteligencia es una variable importante para perfilar si podría ser dificultad específica o general. El manual del DSM-5 te plantea más o menos una desviación estándar, en ese rango, para poder afirmar si estás por debajo de una desviación estándar, por ejemplo, por debajo de 90 puntos, perdón, debajo de dos desviaciones estándares, podría no ser dificultad específica, sino general. ¿Bien? Un criterio a tomar en consideración. ¿Listo? Entonces, y De Fior plantea también un déficit neurológico, como lo comentaban algunos de los participantes. Hay una base biológica cuando es una dificultad específica. ¿Ok? Listo. Veamos lo siguiente. Ahora, hay una diferencia si, por ejemplo, hablamos de dificultades
de lectura, hay una diferencia entre retraso, dislexia adquirida y dislexia evolutiva. A la dislexia evolutiva va a ser la condición de neurodesarrollo de trastornos del aprendizaje. La dislexia adquirida va a ser producto de una lesión. De repente, ustedes en entrevistas se dan cuenta que el pequeño, la pequeña tuvo una lesión y por ello es que perdió la habilidad. Ese dato también hay que tenerlo en consideración. Finalmente, retraso es un problema de lectura, en este caso de lectura, inespecífico. ¿Ok? Retraso lector se podría asociar a dificultad general del aprendizaje en lectura. ¿Listo? Ahora, este datito me interesa. De hecho, esto lo saqué de un artículo del 2016 que hablaba de los factores tempranos. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? Por ejemplo, si me estoy involucrando en la lectura, que es uno de los primeros procesos en el cual el niño pues, tiene que ir consolidando, ¿verdad? Porque la lectura le va a permitir comprender, decodificar y apropiarse de la experiencia y del aprendizaje. Comentaba este artículo que hay un déficit, en los niños que hay un déficit a nivel de fonológico, que hay antecedentes de lenguaje oral, déficit a nivel de la adquisición de lenguaje oral, son causas explicativas de que el niño podría, a temprana edad, podría presentar más adelante dificultades específicas del aprendizaje. Entonces, ¿qué tengo que considerar si es que yo estoy trabajando en inicial? Debo considerar factores preventivos, conciencia fonológica, memoria léxica, velocidad de acceso al léxico, que tenga antecedentes de lenguaje oral. ¿Para qué? Para sugerir un programa de entrenamiento preventivo. ¿Listo? Y como lo comentábamos y lo señalaba Josué hace un momento atrás, cuando nosotros vayamos o pidamos una clasificación clínica, vamos a tener que enmarcarnos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo vienen a ser alteraciones conductuales y cognitivas, que se manifiestan desde edades tempranas. Y dentro de esas condiciones, de esa condición diagnóstica, están los trastornos del aprendizaje, que están por acá. Bien, entonces, si estoy en el ámbito clínico, o yo voy a recibir un informe, probablemente vayan a utilizar esta etiqueta, este diagnóstico nosológico. ¿Ok? ¿Y cuáles son los criterios ya para ir cerrando mi participación? De hecho, cuando tú veas que un niño, te derivan a un niño por presunta dificultad, ya sea de matemáticas, ya sea de lectura, ya sea de escritura, debes analizar la persistencia. Si está presente en un periodo de 6 meses o más, hay una dificultad. ¿Listo? Dificultad tanto en razonamiento matemático como en el acceso a la lectura y en la escritura, en cualquiera de esos tres componentes, de esos tres aprendizajes, perdón. Y bueno, cada una de estas condiciones tiene particularidades propias del aprendizaje. ¿Ok? Y esto debe afectar sustancialmente lo que se espera para su edad. Se supone que el niño en primer grado debe ir consolidando, por ejemplo, en lectura, debe ir consolidando la lectura de palabras de alta frecuencia y de baja frecuencia. Ya en segundo grado se espera que vaya consolidando mucho más y ya lo tenga dominado en tercer grado. Pero si tenemos a un niño que en segundo grado aún le cuesta reconocer las letras, candidato. Y que éste interfiera, como dice aquí, en diferentes contextos. Inicio en edad escolar, para poder hacer el diagnóstico debe haber una iniciación en edad escolar y esta situación no se explica por otros aspectos, solamente por cuestiones biológicas. ¿Okay? No hay una alteración a nivel intelectual, trastornos visuales, neurológicos u otros aspectos. No lo hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos conversado de manera súper rápida el día de hoy? ¿Qué tenemos que entender por dificultades de aprendizaje? ¿Cuáles son los tipos, según autor, de dificultades? Puede ser general y específica o puede ser por factor etiológico. Hemos conversado también acerca de cómo ha ido evolucionando el concepto de aprendizaje. Hemos conversado también sobre indicadores tempranos y qué tan importantes son para dirigir, solicitar intervenciones preventivas. Y finalmente hemos conversado un poquito acerca del DSM-5. ¿Listo?
Entonces, nada, ha sido súper bueno el poder conversar con ustedes. De hecho, esto ha sido, como diríamos en la academia, un repaso súper rápido. Y nada, presto sus preguntas. Perfecto. Le agradecemos al psicólogo Hugo Rodríguez por su participación en el curso del día de hoy. Así que si tienen alguna pregunta, duda, consulta, la pueden realizar en estos momentos por medio del chat que está en la parte inferior o pueden encender sus micrófonos sin ningún tipo de inconvenientes. Listo. Preguntemos ahora o callemos para siempre. Exacto. O bueno, callemos hasta la siguiente ponencia. Ok, sobre el criterio de discrepancia. Vale. Dale, a ver, dame un segundo. Por ejemplo, Diana Rodríguez también antes del comentario de Josué decía, pensé que ya no se consideraba el CI. Ujú. Vale, a ver. eh, Dice, hay autores que lo afirman y otros que no. Claro, o sea, de hecho, a ver, el CI, o sea, no es el factor, ojo, no es el factor determinante, o sea, no es porque tenga CI a ver, aunque de hecho el CI también es un constructo que como CI ya ha dejado de ser utilizado, ahora se denomina puntuaciones o índices, índice general, verbal y demás. ¿Ok? Vamos, dale, vamos a responder con respecto a lo que preguntaba Josué. Claro, claro, el criterio de discrepancia, ¿qué es? A ver, el criterio de discrepancia es diferir entre lo que se espera y lo que se observa, ¿vale? Es decir, a ver, para segundo grado, ¿qué se espera a nivel de lectura, por ejemplo? Se espera de repente que haya dominado bueno, que ya esté dominando, ¿verdad? Pero aun cuando tenga todas las competencias, buena capacidad de memoria, no haya ningún tipo de interferencias, buena capacidad cognitiva, no está logrando lo que espera. ¿Sí? Por ello hay una discrepancia entre lo que debería dar por sus capacidades y lo que está logrando. ¿Ok? Ahora, bueno, espero haber respondido. De hecho, hay más criterios, ¿no? El criterio de discrepancia, el criterio de especificidad también. ¿Vale, Josué? Pero bien, buena pregunta. Hay otros autores que los... Ya, claro, o sea, como decías tú anteriormente, pues sí, hay un debate en torno al CI, pero el criterio del CI aún se mantiene en el DSM-5, por lo cual, si vas a hacer diagnóstico con el DSM-5, tienes que considerarlo, ¿vale? Dificultad específica de aprendizaje es equivalente a... Sí, sí, Luis. Dificultad es en entorno, en contexto educativo. O sea, si tú estás en escuela y el niño tiene dificultad, el niño no logra los aprendizajes, le dirás dificultad. Si estás en contexto clínico, siendo ser un trastorno. Pero conceptualmente es lo mismo, ¿vale? ¿A qué edad el niño consolida todos los procesos de lectoescritura? En realidad o sea, en realidad para tercer grado ya debería leer de manera funcional, ¿vale? Pero, o sea, por cada nivel educativo se esperan ciertos logros. Por ejemplo, en primer grado se espera que el niño lea palabras con estructura silábica consonante vocal. Por ejemplo, mamá, papá, la consonante y la vocal. Y también que pueda leer estructuras silábicas vocal consonante. O sea, vocal consonante, al, to, por ejemplo. Bien, ya para segundo grado se espera que haya dominado eh, lectura con estructuras silábicas consonante, consonante vocal y consonante, vocal, consonante. ¿Vale? Ahora, ¿a qué edad se consolida? Claro, como te decía Arturo, ¿desde qué edad se puede diagnosticar un trastorno de aprendizaje? Ok, mira, para el diagnóstico primero hay que estar bien entrenados, ¿vale? Porque si no podemos dar un falso positivo. ¿Desde cuándo? En realidad, formalmente, pues a partir del segundo para tercer grado ya podríamos dar una aproximación diagnóstica, pero tenemos que tener en consideración pues diferentes variables, ¿vale? Espero haber respondido a tu pregunta, Heidi. No sé si hay más preguntas, dudas, quejas, sugerencias, demandas, aclaraciones, imputas, querellas o algo que no haya quedado claro. Hola Hugo, ¿cómo estás? Soy José Luis. Hola, José Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? Quería comentarte, bueno, quería hacer un comentario con referente al CI.
porque a mí me ha interesado mucho siempre el tema del CI Vale, con vale. los niños que tienen dificultades en la lectura. En el DSM-5 hay un apartado pequeñito de donde dice el nivel intelectual límite. Indica que si el niño está por más, su capacidad lectora está mucho más debajo en la capacidad límite, se puede considerar como una dificultad de aprendizaje. Pero ¿cuál es el detalle y el matiz que hay que tener mucho cuidado? Que hay muchos niños que están en una capacidad intelectual límite y pueden leer fluidamente, pero ¿dónde van a tener los errores de lectura? Más que todo en el tema de la comprensión lectora. Porque van a haber niños que tienen funcionamiento límite y van a leer fluidamente, pero en la parte de comprensión es donde van a tener la dificultad. Claro, de hecho, Eso te quería comentar, ¿no? dale, dale, es un muy buen aporte y qué bueno que lo El comentes, José Luis. DSM-5 indica también que el diagnóstico se realiza después de 6 meses de intervención. Por lo general a partir de tercero de primaria, pero después de 6 meses de intervención, ¿no? Si los avances han sido muy lentos, ya podríamos ir apuntando a una dificultad o un trastorno del aprendizaje. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Genial, José Luis, muy bueno el aporte. eh, y acoto lo siguiente, de hecho, nosotros cuando evaluamos inteligencia, debemos tener en consideración las características del niño también. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que estamos en un contexto donde el niño pues tiene interferencias verbales, ¿vale? Contextuales, culturales y demás. Entonces, no nos conviene utilizar un instrumento que exija o que demande competencia verbal, porque el niño de por sí va a tener un sesgo por el tipo de formación que ha tenido. Podríamos considerar la inteligencia a nivel del factor no verbal, nada más. Entonces, pero es bueno el aporte en el sentido de debemos ser rigurosos al momento de qué instrumento elegir para poder considerar esta variable, que de hecho de por sí pues trae mucha dificultad, trae mucha controversia. Ahora lo otro que tú has comentado también, de hecho es eh, apuntala más a lo que comentaba creo que un colega aquí, desde cuándo se puede diagnosticar. Para poder diagnosticar, primero tenemos que llevar un proceso de intervención, que el niño lleve un proceso de intervención. Y aún así, como lo comentaba José Luis, aún así cuando los avances sean demasiado lentos, demasiado pobres, o no estadísticamente no significativos, entonces allí se podría pues consolidar la condición diagnóstica que inicialmente se supuso. ¿Vale? Genial. Dale, aquí esto. Uy, qué genial. No, Jiménez, chicos, como lo sugiere Josué, Jiménez es un autor español que ha escrito bastante sobre dificultades de aprendizaje en lectura. De hecho, recomiendo que lean. Aquí Josué está compartiendo un artículo. Chequen este artículo bastante bueno también. Hay un libro también de Jiménez, de dislexia, por ejemplo. Muy bueno el libro. Se los recomiendo. Genial, dale, dale. Siempre la idea es compartir, aportar y que crezcamos todos. No sé si hay algo. Gracias por el apunte, José Luis, y gracias por la sugerencia del artículo, Josué. Lo máximo. Bueno, sé que esto le va a beneficiar a los más de 80 personas conectadas. Genial. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, para dar paso a mi compañero que ya está presto, ávido a poder compartir con ustedes. Creo que no, ¿verdad? Listo, eso ha sido todo por mi parte. Gracias nada, por este espacio y nada, seguir aprendiendo. Yo ya tengo acá todo para apuntar y seguir aprendiendo. Listo, te doy el pase esto, Jean-Pierre. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, Hugo. Sé que todos los participantes agradecen todo el conocimiento que les has podido compartir y justamente también Jan, el poder aclarar las dudas. ¿escucha? Entonces, David. Ya. No, sino que para que Hugo cuente un poquito sobre el curso que va a lanzar, si puede Ya, comentarlo, porque Hugo, me sí estaban es preguntando. perfecto. Dice Hugo, si nos puedes compartir un poco acerca del curso que vas a dictar la siguiente semana en Cyclo. Vale, vale, sí. De hecho, a ver, espero que bueno, que la información que hemos compartido el día de hoy haya aportado un poquito más. Entonces, imagínense si hemos podido aprender en bueno, hemos podido apropiarnos de cierto conocimiento y de los aportes y contrapreguntas de cada uno de los integrantes.
en 30 minutos, imagínense lo que se podría hacer en, pues, casi 6 horas en aproximado de lo que se viene. De hecho, justo lo que comentaba David, dentro de mis habilidades, pues me vengo formando en la maestría de trastornos del neurodesarrollo y a mí siempre me han interesado los procesos cognitivos. Y justamente este 1, 2 y 4 de febrero vamos a estar compartiendo en 6 horas. Imagínense poder compartir 6 horas, discutir, agarrarnos autor a autor, tú lanzas un autor, yo lanzo un autor, y construir el conocimiento para poder entender un poco más sobre el perfil cognitivo de los niños con TEA. Entonces vamos a conversar bastante sobre marco, vamos a conversar sobre estrategias de evaluación y vamos a conversar también sobre qué instrumentos son los más recomendados para poder trabajar el análisis del perfil cognitivo. Debo evaluar, por ejemplo, inteligencia en los niños con TEA? ¿No debo evaluar inteligencia en los niños con TEA? ¿Debo evaluar atención? ¿Debo evaluar funciones ejecutivas? ¿Debo evaluar memoria? ¿Debo evaluar atención? Entonces, son algunas preguntas que nosotros vamos a ir compartiendo y dialogando en este curso que se viene. Así que, invitados todos, si te interesa conocer un poco más, no para que hagas intervención, pero por lo menos para que si tú estás en contexto educativo y pues derivas a un niño con diagnóstico de TEA, de la condición de TEA, entonces sepas qué es lo que el informe te tiene que reportar o qué es lo que te tienen que enviar en el informe de trabajo y con qué instrumentos es pertinente que se reporte, ¿vale? Listo, nada, invitados todos, creo que ya hay pocas vacantes, igual seguramente aquí les van a dejar la información aquí abajo y nada, con los que nos veamos va a ser súper bueno el poder compartir, discutir y agarrarnos a puro artículo. Listo, que tengan buenas noches, chicos. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Entonces, a continuación vamos a tener al psicólogo David Salas Gil. Él es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesional con más de 5 años de experiencia en evaluación psicológica de la inteligencia, personalidad, socioemocional y vocacional. Experiencia de 6 años como jefe de prácticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos Evaluación de Habilidades Cognitivas, Teorías de la Inteligencia y Orientación Vocacional. Capacitador en las escalas Wechsler, WIPSI 4, WIS 5 y WIS 4, así como de escalas alternativas, las escalas Reynolds, Tony 4, Cavit, entre otras. Capacitador en el uso de la materia psicopedagógica, Evalúa y creador de contenido en el canal de YouTube Saitos, así como consultor en OV Perfiles y OP-Link. Perfecto, David. ¿Estás por ahí? Hola, hola. Ya. ¿Escuchan? Sí, se te escucha bien. Perfecto, amigo. Voy a cambiarme el nombre para... Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. En un segundo. Perfecto. A ver, compartir aquí está. Correcto. Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias, Cyclo, por organizar este evento y vamos a hablar conmigo vamos a trabajar rápidamente el plan de evaluación, que ya muchas personas lo conocen, pero hemos hecho algunos reajustes para este 2021. Bueno, la semana antepasada dictamos el curso Perfil Psicológico en Infancia, en Inicial, Primaria y Secundaria, y les estuvimos hablando sobre esto. Ya con Hugo, ustedes han visto de manera muy, muy interesante y puntual los de líneas conceptuales, precisiones conceptuales, en lo que es la parte de dificultades de aprendizaje. Pero vamos a hablar ahora sobre la evaluación, el plan de evaluación, ¿no? Recuerden ustedes que en el caso de que ustedes trabajen en un consultorio y vamos a realizar una evaluación individual para la detección, diagnóstico, evaluación de las dificultades de aprendizaje, al ser una evaluación, tiene el mismo esquema o los mismos principios que una evaluación psicológica. Nosotros cuando trabajamos con un paciente que viene a nuestro consultorio, tenemos que recoger un motivo de consulta y luego tenemos que conseguir detalles, historia, observación previa, plan de evaluación, y luego ya si es que tenemos que incluir los test, aplicamos test. Pero ya nosotros sabemos que muchas veces nos equivocamos y no saltamos el paso número 2. Eso ya saben ustedes que no es correcto. No podemos saltarnos estos pasos porque traen muchos problemas. Ustedes, las personas que se han conectado, manejan muchísimo más la parte de dificultades del aprendizaje,
pero recordemos que hay que nutrirnos de información teórica, libros, artículos, eso es básico. Luego también hay que saber la parte de criterios diagnósticos, manuales diagnósticos, DSM-5, por ejemplo. Luego hay que tener muchos casos, mucha experiencia. Hay que conocer los instrumentos que ya lo van a ver con Fernando. Pero lo que necesitamos es un mapa, ¿no? Necesitamos un sistema que nos ayude a organizar todo esto. Entonces ahí es donde entra el plan de evaluación. Se supone que nosotros hacemos un triaje, ¿no? Cuando viene una persona por primera vez y nos dice, bueno, hay estas dificultades, hay este problema, en el colegio de repente le va mal en tales cursos, de repente tiene un rendimiento escolar bajo, o de repente en estos cursos solamente le va mal, entonces tenemos que hacer un triaje. En este caso podríamos llamarlo, si quieren, triaje del aprendizaje, donde tenemos que conseguir 4 productos: motivo de consulta, detalle del problema actual, hipótesis diagnóstica y expectativas del servicio. No me voy a detener mucho acá porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y luego viene la historia psicológica, que en la historia psicológica, donde yo uso la estrategia retrospectiva, es donde voy retrocediendo desde el momento o la edad donde se presenta el problema y voy retrocediendo para ver si es que hay una edad base, para ver en qué momento surge la dificultad, en qué momento surge el problema, qué pasó entre esos años para que surge el problema, ¿no? Identificación de eventos desencadenantes, identificación de factores causales, identificación de agentes positivos y negativos, todo eso me va a ayudar para la parte del diagnóstico y la parte de intervención. Ahora sí nos vamos a concentrar en esto. Esto de aquí me hubiese encantado detallarlo más, pero bueno, en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de Cyclus y en los cursos que brinda Cyclus, ustedes van a poder conocer con más detalle todo esto. Ahora yo les quiero presentar el plan de evaluación psicológica, pero hemos hecho unos cambios hemos hecho un reajuste según los casos, los nuevos pacientes que hemos ido recibiendo. Y recordemos que el plan de evaluación psicológica... Ay, eso es helado. ¿sí? A ver, sube. Parece que hay una pregunta. Ay, qué rico. En casa. ¿No? Ah, ya. El plan de evaluación psicológica, por favor. Ah, ya. El plan de evaluación psicológica originalmente constaba de 3 preguntas. ¿Para qué evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Y qué espero? ¿Y cómo voy a evaluar? Eran las 3 preguntas. Esas 3 preguntas yo las aprendí de la mano del doctor Alejandro Diossi Chocano, que muchos de ustedes lo conocen. Él me comentó estas 3 preguntas que a su vez las había estudiado del libro del doctor Víctor Acosta, especialista en lenguaje, ¿no? Un investigador español. En el libro Evaluación de las dificultades del lenguaje del doctor Víctor Acosta, ustedes van a encontrar esas 3 preguntas. ¿Para qué evaluar? ¿Qué áreas voy a evaluar? ¿Y cómo voy a evaluar? Y ya con el trabajo del doctor Alejandro fuimos agregando la pregunta ¿por qué evaluar? Y luego ya a medida que yo he ido llevando más casos en el área psicológica, en el área de aprendizaje, en el área de lenguaje, he ido agregando más preguntas. Las preguntas en total se han convertido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Hasta el año pasado eran 6, ahora son 8. Y les voy a explicar en qué consiste. La primera pregunta es ¿por qué evaluar? Recuerden ustedes, hay una historia que yo cuento siempre de una colega que me pidió recomendaciones sobre test de lectura y escritura. Esta colega le había aplicado a un paciente el PROLEC, el PROES y el BECOLE y me dijo si es que le podía recomendar algún test adicional. Yo le pregunté en realidad por qué necesitaba algún test adicional, si de por sí el PROLEC y el PROES e inclusive el BECOLE son pruebas bastante fuertes, son pruebas poderosas para la lectura y la escritura. Y bueno, me dice, lo que pasa, David, es que el niño, no sé, los resultados no me convencen. Bueno, yo le dije, bueno, hay muchas pruebas, ¿no? Adicionales, más fuertes que el PROLEG y el PROES, en realidad no hay muchas. Y yo le pregunté, ¿cuál es el motivo de consulta, ¿no? Que hemos visto al inicio. ¿Cómo hiciste tu triaje? Y ella me dijo, lo que pasa es que la mamá me dice que en el colegio su hijito se demora en copiar. Entonces yo le dije, correcto, se demora en copiar. ¿Qué más? No, nada más, eso ha sido. Yo le dije, no, lo que pasa es que tú tienes que haber hecho un detalle del problema. Tú tienes que haber aplicado un detalle del problema, tenías que haber detallado el motivo de consulta, tenías que haber recogido haber formulado una hipótesis diagnóstica. Ah, no he hecho eso. Lo que pasa es que en el lugar donde yo trabajo, David, la persona llena una ficha y hay 2 líneas que dice motivo de consulta. Y ahí la mamá había puesto, mi hijo se demora en copiar. Y a partir de ahí yo comencé a hacer mi trabajo. Entonces, como nos damos cuenta, esta persona
se saltó el segundo paso y de frente se mandó a aplicar test. Yo le pregunté, ¿por qué aplicaste Proli y PROE? Es que yo comencé a sospechar, a hipotetizar de que como el niño se demora en copiar, tal vez él tenía algún problema para escribir. Y dije, ya, pensaste que tenía algún trastorno de la escritura. Puede ser, ¿no? Ya, ok. Y según, pues, los modelos arquitectónicos, ¿no? Que ustedes han visto que explica Hugo, de Morton, de Warrington y Chalice, de Caramasa, de toda esa gente, tú sabes que los modelos arquitectónicos de la lectura y la escritura se parecen, ¿no? Ya. Y muchas veces, según varios artículos de investigación, David, ¿ya? Muchas veces una persona que tiene dislexia también tiene disgrafía, o sea, se correlacionan, ¿no? Se dan cuenta que cuando uno lee artículos, cuando uno lee libros, pero no tienes un esquema de abordaje, cometes muchos errores. Por eso tienen ustedes que entender que son tres partes. La parte conceptual teórica que ha hablado Hugo, la parte de plan de evaluación, que es la organización de tus pasos, y los instrumentos y las técnicas de evaluación, que ya eso lo van a ver con Fernando. Entonces yo le dije, mira, en realidad, por lo que veo, en el PROLE y el PROES todo te ha salido normal, ¿cierto? Sí, todo me ha salido normal. Es porque tu niño no tiene ningún problema del aprendizaje, le dije. Anda donde la profesora, donde la mamá, y dile que por favor te detalle el problema. Cuando ella fue a detallar el problema, resulta que el niño no es que se demoraba en copiar, es que la profesora copiaba, luego se iba del salón porque coordinaba otras cosas en el colegio, cuando regresaba borraba. ¿Qué pasaba? El niño tiene 6 años, está en primero de primaria y son 35 alumnos en el salón, y el niño se sienta de la mitad del salón hacia atrás. O sea, la profesora pues se iba y dejaba a los niños a su libre albedrío y ellos no copiaban. Cuando ella venía y borraba, el niño llegaba a casa con el cuaderno vacío y la mamá pensaba que se demoraba en copiar. No tiene ningún trastorno en la escritura y la lectura, le digo. Ya, correcto. Entonces el niño se distrae. Sí, entonces de repente tiene TDAH. Y ahí vemos también otro problema, ¿no? Que nos obsesionamos con los trastornos. Tenemos que tener mucho cuidado. El plan de evaluación es aquel que te va a permitir canalizar bien, apuntar bien tu propósito, tus objetivos de evaluación. ¿Por qué evaluar? Es la causa que justifica que tengas que hacer una evaluación. Por ejemplo, en este caso que les he contado, ¿era necesario aplicarle un PROLE y un PROES? No, David. Si la persona hubiese hecho un buen triaje, se hubiese dado cuenta que el niño no necesita pasar por tantas evaluaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿por qué voy a evaluar? ¿De verdad necesita mi paciente pasar por tantas evaluaciones? Es la primera pregunta que hay que responder. ¿Para qué voy a evaluar? Es el objetivo que quieres lograr. O sea, ¿qué cosa quieres conseguir con tu evaluación? ¿Un perfil? ¿Quieres conseguir un diagnóstico? Por ejemplo, te están pidiendo que confirmes si es que el niño tiene algún trastorno específico del aprendizaje o tal vez necesitas un perfil del aprendizaje para pasar intervención. ¿Qué quieres conseguir con esta evaluación? ¿Qué voy a evaluar? Se refiere a las áreas, dimensiones que quieras evaluar. Por ejemplo, lectura, escritura, cálculo. Dentro de la lectura, ¿qué cosa quieres evaluar? Velocidad lectora, eficacia lectora, comprensión lectora. Dentro de la escritura, ¿qué quieres evaluar? Grafía, copia al dictado, expresión gráfica, dictado de palabras, dictado de oraciones, dictado de párrafos. ¿Qué cosa quieres evaluar? En matemática, David, quiero evaluar cálculo, razonamiento, resolución de problemas, geometría, numeración, cantidades. Ya. ¿Qué áreas vas a evaluar? Inteligencia, procesos cognitivos. Luego viene la siguiente pregunta, que las personas que recuerdan el plan de evaluación anterior decía, ¿a quién voy a evaluar? Pero acá hemos hecho un cambio muy importante, porque nos tenemos que ajustar a la realidad. La siguiente pregunta es, ¿a quién debo evaluar? En el sentido de que quién debo evaluar, esto funciona también con la psicología, es la siguiente. Son las personas a las que debes evaluar según el motivo, triaje, observación, historia. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, el niño tiene algún problema, pues, académico, con el tema de autoconcepto, el tema emocional, entonces hay que evaluarlo al niño, pero también sería importante evaluar a los padres, conversar con los padres, ¿cierto? Entonces, ¿a quién debes evaluar? A los padres, al niño, ya, correcto. Eso es teóricamente a quién deberías evaluar. David, idealmente tendría que evaluar a los padres. Perfecto. Porque según mi triaje y mi historia psicológica, he hecho la historia de los síntomas y me he dado cuenta que los problemas se han agravado o han disminuido por la interacción del niño con el papá o con la mamá o con el profesor. Entonces ahí te vas dando cuenta quiénes son las personas que son importantes de que participen en tu evaluación. Eso es teóricamente hablando. Idealmente. Ahora, ese es a quién debes evaluar. La siguiente pregunta es, ¿y a quién realmente puedes evaluar? David, lamentablemente los papás no vienen a la evaluación porque no tienen tiempo o de repente no creen que su niño tenga un problema o no se comprometen con la evaluación. Entonces,
¿A quién puedes evaluar? Son las personas a las que sí puedes evaluar según el acceso, tiempo, compromiso con la evaluación. Esto es importante porque ustedes deben haber pasado lo mismo que yo he pasado, es que muchas veces los niños van a consulta y van con otras personas como informantes, van con los abuelos, van con los padrinos, van con las nanas, van hasta, incluso he tenido casos donde han ido hasta con el profesor. Entonces, ¿por qué? Porque los papás no van porque no tienen tiempo, ¿ok? Tú haces tu historia psicológica y resulta que los padres tienen un 40% de responsabilidad de que haya surgido el problema. Ellos, David, deberían venir a la evaluación, pero no van porque no tienen tiempo, porque no les interesa. Entonces, ¿a quién debes evaluar y a quién realmente puedes evaluar? Esas son dos preguntas que hemos agregado al plan y que es muy importante. Siguiente, ¿cómo es la persona a la que voy a evaluar? Se refiere al perfil previo de tu evaluado antes de aplicarle instrumentos o antes de aplicar alguna técnica de evaluación. Esto sí es muy parecido a la pregunta anterior en el plan anterior. Se refiere al perfil sensorial. Por ejemplo, David, le voy a tomar a mi paciente un test que tiene estímulos visuales, pero él tiene ceguera, entonces es imposible que le tomes un test visual. David, él tiene dificultades visuales y necesita lentes, pero no ha traído sus lentes, entonces no le vas a poder tomar un test visual. David, él le voy a tomar el McCarthy, perdón, que es que es una prueba de aprendizaje donde tiene que armar unos cubos, pero él no tiene manos. Entonces no tiene sentido que le tomes una prueba con tareas manipulativas. O él tiene un problema práctico, un problema motriz y no puede manipular cubos. Entonces no vas a poder tomarle eso porque no va a ser confiable para él. Tienes que buscar otros test que esquiven las tareas manipulativas. David, tengo un niño que tiene hiperactividad, pero yo no estoy evaluando hiperactividad, estoy evaluando inteligencia, lenguaje, aprendizaje. Entonces su hiperactividad se convierte en conducta interferente y no vas a poder evaluar de manera fiable con test de mesa. O sea, test que impliquen que él esté sentado en una mesa. Ahora, inclusive, es muy importante que ustedes exploren el área emocional, socioemocional, antes de aplicarle test. Sobre todo en el área de aprendizaje cuando los chicos van con rendimiento escolar bajo. ¿Por qué, David? Porque cuando tú evalúas a una persona que tiene dificultades socioemocionales y tú le tomas pruebas cognitivas de desempeño, por ejemplo, tipo BAT7, tipo Factor GR o Wechsler, muchos de los chicos salen con puntajes bajos y después cuando les tomas pruebas socioemocionales resulta que la confianza en sí mismo está baja. Entonces tú te preguntas, estos bajos puntajes en los test de aptitudes, en los test de inteligencia, ¿de verdad será por un tema intelectual? ¿O de repente es un tema de baja confianza en sí mismo que el chico comienza a resolver, no le sale uno, no le sale otro, y ya se generaliza y dice, no me van a salir nada, entonces baja su motivación? Por eso yo recomiendo evaluar primero el área socioemocional para ver cómo está su confianza, la confianza en sí mismo, el autoconcepto, la autoestima, como deseen llamarle, y ver si es que eso de repente va a influir o me va a explicar una posible puntuación baja en pruebas cognitivas e intelectuales. Eso es cómo es la persona a la que voy a evaluar. Es muy importante eso. Recuerden ustedes que hay casos de personas que le toman Wechsler a niños que tienen dificultades visuales y por eso obtienen cocientes de inteligencia poco fiables. David, he conseguido con este niño tiene trastorno de lenguaje y le he aplicado Wechsler y ha salido con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque ha salido con un CI muy bajo. Ya, pero es que le has aplicado una prueba que requiere mucho lenguaje y él tiene trastorno de lenguaje. Entonces él de repente no tiene un problema intelectual. Lo que pasa es que sus dificultades en el lenguaje están generando un sesgo en las puntuaciones. Tendrías que tomarle una prueba que sea no verbal, como el TONI 4. Y por eso es que hay niños que tienen trastornos de lenguaje que cuando les aplican Wechsler salen con puntajes bajos, pero cuando les aplican TONI 4 salen con mejores puntajes. Porque el TONI 4 pues no es una prueba de inteligencia no verbal, sin tiempo límite. Entonces, eso es importante. Esta pregunta es la que se adecua ahorita a los trastornos de neurodesarrollo. Recuerden ustedes que muchos niños con trastornos del neurodesarrollo, trastorno de espectro autista, trastorno déficit de atención con hiperactividad, discapacidad intelectual, suelen tener dificultades conductuales e incluso atencionales. Hay que considerar eso y poder elegir los instrumentos correctos. ¿Cómo voy a evaluar? Si tú has respondido todas las preguntas anteriores, vas a tener clarísimo qué vas a hacer. Vas a utilizar tests, vas a utilizar técnicas, vas a utilizar listas de cotejo, listas de observación. ¿Qué vas a usar? Entonces, ¿cómo voy a evaluar? Se refiere a las estrategias de evaluación que vas a usar y que son convenientes, adecuadas, fiables y válidas para tu paciente. Y la última es que espero hallar. Y esta pregunta es importante. ¿Por qué? Son las hipótesis de evaluación. Es decir, son los resultados probables que va a arrojar la evaluación. Y esto sí, por favor, es muy importante.
Los especialistas en un tema evalúan para confirmar sus hipótesis. Un verdadero especialista del aprendizaje, o sea, una persona que de verdad es especialista del aprendizaje, cuando recibe un paciente, sabe hacer un procedimiento adecuado de evaluación clínica, sabe hacer un procedimiento, un plan de evaluación, una observación, un triaje, una entrevista, una correcta selección de instrumentos y aplicación de los mismos, y sabe cuáles son los posibles resultados que va a obtener. Esta persona tiene tanta formación y experiencia clínica que los criterios diagnósticos los tiene en la cabeza y automáticamente, de forma muy rápida, puede identificar si es que alguien tiene o no un trastorno, una dificultad, haciendo las preguntas críticas, así se llama, preguntas críticas. Una persona que es conocedor a medias del aprendizaje suele evaluar para descartar. Como no conoce mucho, no conoce a profundidad, entonces puede manejar instrumentos de descarte, pero no puede hacer más. Y las personas que no conocen el tema, por ejemplo, hay psicólogos y psicólogas que terminan la carrera de 5 años y luego llevan un curso de 2 días y ya se creen especialistas del aprendizaje. Esas personas por lo general evalúan para explorar, porque como no conocen, no tienen formación teórica ni clínica de criterios diagnósticos, investigaciones, libros, como todo lo que ha comentado Hugo al inicio, suelen tener dificultades para identificar síntomas y diferenciarlos. No tienen claro el contexto de casos teóricos como para identificar una dificultad, un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el plan de evaluación. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les quería compartir rápidamente en esta conferencia de 30 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Perfecto. Muchísimas gracias, David, por todo lo compartido en esta noche. Y sí, si tienen alguna pregunta, consulta, lo pueden realizar justamente en el chat nuevamente o pueden encender sus micrófonos. Mientras tanto, ya Fernando creo que está ahí, está que me escribía por WhatsApp que ya quería editar. Parece que le saqué. Ah, ahí está, David. Hay una pregunta. A ver, acá yo lo leo, amigo. Ceci dice, ¿cuántas sesiones de evaluación en promedio se debe evaluar? Ah, ya, sino que no veo con mis lentes. ¿Cuántas sesiones de evaluación en promedio se van a evaluar? A eso depende. Recuerden ustedes, miren, por ejemplo, la colega que yo les estuve contando, ella había tomado PROLEG, PROES y BECOLE. El PROLEG le había tomado como 3 sesiones. Inclusive me di cuenta que le había tomado hasta 4 sesiones por cada prueba, PROLEG y PROES. Imagínense, o sea, estamos hablando de casi 4 más, 4 y 3 fue 7 sesiones. Y el BECOLE son casi 2 sesiones más de 45 minutos. Casi 8 sesiones, 9 sesiones para 3 pruebas. Y el niño no tenía ningún trastorno de aprendizaje. Entonces, el número de sesiones va a depender de tu plan de evaluación. Y el plan de evaluación va a depender de tu triaje y tu historia psicológica. Yo les cuento que, bueno, en muchos centros, en EOS Perú, por ejemplo, cuando trabajaba en EOS Perú, nos decían, el profesor Alejandro nos decía, tienen como límite máximo 5 sesiones, no se pueden pasar de las 5 sesiones, ¿no? De 45 minutos. Entonces nosotros, eso nos obligaba a que hagamos un buen triaje, una buena historia y un buen plan, ¿no? Inclusive la historia psicológica, nosotros no es que le dediquemos una sesión a la historia, sino que teníamos que robarnos algunos minutos de las sesiones de evaluación. Pero en promedio no podíamos pasarnos de 5 sesiones, incluida la entrega de informes. Eso nos obligó a que estudiemos mucho la parte de teoría, la parte de criterios diagnósticos, nos obligó mucho a perfeccionar nuestras preguntas, hacerlas más críticas, hacerlas preguntas críticas que nos ayuden a diferenciar. Por ejemplo, creo que les conté la anécdota de que cuando hacíamos los triajes en autismo, a nosotros nos dijeron, tienen solo 15 minutos para hacer los triajes en autismo. Entonces tuvimos que entrar a estudiar el ADR, y en el ADR, en la parte de fundamentación estadística, están las preguntas que tienen mayor poder estadístico para diferenciar autismo de trastorno del lenguaje y de discapacidad. Entonces tuvimos que estudiar esas preguntas. Lo mismo pasó en aprendizaje. Todo para reducir el número de sesiones. Y bueno, ya en otros cursos de inteligencia les he comentado que cuando tú haces un buen triaje y un buen plan de evaluación, puedes llegar a elegir. Wechsler te dura 3 sesiones, pero las Reynolds te duran 1 sesión. Dependiendo de tu triaje, tu historia y tu plan, a veces solo necesitas Reynolds, que es 1 sesión. O sea, va a depender mucho de eso, ¿no? Rudy dice, David, ¿qué recomiendas para un buen triaje? Muy buena pregunta. Si el triaje es en psicología, necesitamos estudiar nuevamente lo básico de la psicología.
Si es de aprendizaje, yo les recomiendo que ustedes lean muchos libros que le ha recomendado Hugo sobre aprendizaje y una vez que terminen, estudien muchos artículos de aprendizaje, sobre investigación de aprendizaje. La doctora Silvia de Fior publica muchos artículos sobre evaluación de la lectura, la escritura en España y son muy buenos y sobre todo para que puedan diferenciar, o sea, para que puedan identificar los síntomas, las dificultades de otros trastornos, porque el triaje es eso. O sea, el triaje es cuando una persona viene y dice, creo que tengo un problema del aprendizaje. A ver, vamos a conversar. Comienzas a hacer preguntas, comienzas a observar. Puedes dejarle un poquito de tareas, pero esas tareas pues están dirigidas porque tú ya sabes. Entonces comienzas a ver y dices, no, esto no es un trastorno del aprendizaje, no es una dificultad del aprendizaje. Simplemente es un tema de motivación académica. ¿Por qué ha llegado esos casos? Entonces, el triaje te permite identificar si de verdad es una dificultad de tu dominio, aprendizaje, o de repente es lenguaje, o de repente es atención, neurodesarrollo. A ver, voy a compartir la diapositiva porque estaban viendo eso. Del plan, ¿no? Bien, sigo leyendo el chat. David, ¿podrías marcar la diapositiva psicológica? Ah, ya, esta de acá, ahí está. María Esther me decía, he llegado tarde, nos podrían ver la diapositiva. Sí, no se preocupen que les van a mandar las diapositivas a su correo. Andrea me dice, cuando se hace colectivos a todo el salón, ¿cómo vamos a clasificarlos? Hacemos por separado. Ya, pero recuerden ustedes que de manera colectiva no se puede hacer evaluaciones para el diagnóstico de trastornos del aprendizaje. ¿Eh? Por si acaso. O sea, si tú trabajas en un colegio y tienes que evaluar un salón, tú puedes hacer evaluaciones colectivas porque hay muchas pruebas colectivas, pero esos resultados no te sirven para hacer diagnósticos de trastornos del aprendizaje. ¿Ya? Inclusive, problemas del aprendizaje tampoco me confiarían. Lo único que te permite es identificar alumnos que necesitan una evaluación individual, por si acaso. Claro, ahí, por ejemplo, Andrea, lo que yo haría es esto, ¿no? Igualito lo que tú estás haciendo. Haces evaluación colectiva, por ejemplo, con el EDICOL, ¿no? Evaluación de las dificultades de la comprensión y la lectura. Haces eso. Los que te salgan con puntuaciones bajas, a esos les tienes que hacer una evaluación individual. Pero ya ustedes saben cuál es mi posición. Si es que trabajas en colegio y eres psicóloga educativa, yo evito hacer evaluaciones individuales dentro del colegio, pero ya ese es otro tema que le pueden preguntar a Fernando. Y a esas evaluaciones individuales ya se supone que son evaluaciones individualizadas con el objetivo de identificar la presencia de un trastorno del aprendizaje, ¿no? O una dificultad del aprendizaje. Susan dice, cuando se presentan problemas emocionales en los niños y estos no han sido tratados afectando su autoestima, ¿es una evaluación de inteligencia puede ser con límite? No, en realidad yo no me... Cuando ustedes tengan sospechas que un niño tiene dificultades en el área emocional, lo último que deberían de confiarse es en una prueba de inteligencia. ¿Ok? Lo último. Lo primero que tenemos que evaluar es la parte socioemocional. La evaluación de la inteligencia, ojo, a veces es consecuencia. Las puntuaciones bajas pueden llegar a ser consecuencia de un problema socioemocional. Recuerden ustedes que cuando David Wechsler creó las Wechsler, él dijo que había creado la prueba de inteligencia porque para él la inteligencia era parte de la personalidad. Y también recuerden que ya no existe la terminología sin límite, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos manuales que todavía usan el término límite, limítrofe, las escalas Wechsler ya no usan esa terminología de límite, ya no existe. Es simplemente medio bajo, porque recuerden que las categorías son completamente psicométricas, ¿no? Fiorella me dice dónde pueden inscribir para mejorar las diapositivas. No se preocupen que en unos momentos les van a pasar, me parece, el enlace para que reciban su certificado de asistencia gratuito y eso se queda grabado con su correo para que les puedan mandar las diapositivas. O ya igual pueden escribir a la misma página, no hay problema. Bueno, ahora sí, muchas gracias por las preguntas. Eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Andrea, yo te recomiendo que le preguntes a Fernando que viene a continuación. Fernando es uno de los psicólogos educativos más preparados que hay. Él está trabajando en muchos temas y de hecho les comento que él va a dictar un curso que se llama Departamento Psicopedagógico, ¿no? Implementación del Departamento Psicopedagógico. Así que ahí aprovechen y saquen el juego. Listo, Jean-Pierre, conmigo ha sido todo. Perfecto, muchísimas gracias David por toda la ponencia del día de hoy. Y vamos a dar pase ahora al psicólogo Fernando Vilches. Él es psicólogo educativo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultor en evaluación psicopedagógica y atención a la diversidad en instituciones educativas privadas, miembro del equipo de evaluación y diagnóstico del Centro Psicológico Cuscay.
colaborador de TEA Ediciones en la adaptación del test psicológicos. Así que sin más preámbulo, Fernando, ya son todos tuyos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, Fernando. Listo, me dan un momentito. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Más bien no me dejen solo por la hora. Yo sé que después tienen sueño. Pero vamos a compartir quizá la parte no importante, sino lo que más nos gusta a nosotros los psicólogos, ¿no? Que es la parte de los test psicológicos. Ya nos han explicado, es cierto, el tema de la teoría, que es vital. Con conocimiento de la teoría, ya tenemos un 90% y el 10%, el 5% lo complementan los test y el otro 5% la experiencia. Bueno, puede ser más o menos porcentajes, pero lo importante, básico, es la formación. Entonces, voy poniendo mi cámara, me dan un momentito y voy compartiendo también la pantalla. Listo. Me validan por si es que se va escuchando. Ahí. Bien. A ver. Aquí está. Bien. He utilizado el día de hoy, me ha tocado hablar sobre instrumentos de evaluación, sobre todo los psicológicos y los pedagógicos. Muchos de ustedes se preguntarán, Fernando, pero ¿hay diferencias entre los test psicopedagógicos, psicológicos? ¿No son lo mismo? ¿No, ¿en qué los diferencia? Esto es lo que nosotros hoy vamos a deslindar. Vamos a comenzar el día de hoy. Quienes hablan, a mí me encanta mucho, sobre todo de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, a ver, me dice un momentito que se escucha abajo. A ver, un momentito que se escucha abajo. O de repente, a ver, ¿me escuchan bien? A ver, si no, para cambiarme de micrófono. Se escucha bien, Fernando. Ok, bien, listo. Entonces, este es un interés mío por tratar de indagar más al respecto sobre los test psicológicos. Me llevaron a mí a investigar si existen diferencias o no entre los test psicológicos y los psicopedagógicos, y si en caso existiesen, ¿cuál es esa diferencia? Porque como nosotros vemos ahora, me llamó la atención qué diferencia hay entre psicopedagógico y psicoeducativo. Basta que solamente un que se aplica en el ámbito escolar ya es psicopedagógico. Si es así, tan sencillo es, entonces me entró por ahí. Entonces, investigando más al respecto, revisando bibliografías, también encontré la diferencia. Entonces, en test psicopedagógico, y así comenzamos el arranque, está enmarcado dentro de un sistema curricular referente. Entonces, ustedes, como nosotros conocemos varios test psicopedagógicos, como son el Evalúa, el Evamar, el Evalec, ¿no? El CESPRO, el PAIP, por ejemplo, todos los test psicopedagógicos están enmarcados dentro de un sistema curricular del país, el cual son originarios. Entonces, la pregunta, si es que están dentro de un sistema curricular, ¿podré yo diagnosticar, utilizarlos para emitir un diagnóstico? La pregunta es no. ¿Sí? La respuesta es no, perdón. Entonces, Fernando, pero ¿por qué no puedo diagnosticar yo con un test psicopedagógico si supuestamente me mide eso? Es una dificultad del aprendizaje sobre todo. Entonces, lo que pasa es que, a ver, vamos a suponer esto. Pepito, Evan está en tercero de primaria, ¿no? Del colegio Los Tres Chanchitos de San Juan de Lurigancho. Yo trabajo en ese colegio y quiero verificar qué es lo que le pasa. Me han dicho pues que en mi universidad me han dicho que le evalúa, es un excelente instrumento psicopedagógico que me va a permitir a mí identificar sus dificultades. Pero entonces te tomo el evalúa y en el evalúa sale todo bajo, sobre todo en el área de comunicación, ¿no? ¿Hay alguien que está micro prendido? Por favor, me podría ir. Gracias. Entonces, se toma esos resultados y al interpretarlo, ¿qué pasa? Sale bajo en comunicación, es perfecto, dislexia. Hay un retraso en la lectura, por eso no lee, no comprende, etc. Pero la pregunta es, si estoy tomando el evalúa
primero tengo que preguntarme en qué momento se lo toma, al inicio, el intermedio o al final del año escolar. Si lo tomé al inicio, ¿qué tipo de evaluación le tomé? Que le evalúa, que le corresponde a su grado. En este caso, si está en tercero de primaria y le tomé al inicio, tendré que haberle tomado el evalúa número 2. ¿Pero por qué, Fernando? Porque hasta ese momento, en marzo o abril, que son los inicios del año, ese niño tiene recién competencias del segundo de primaria, en teoría. Pero si está en tercero, en edad evolutiva, más no en formación o competencia educativa, o competencia curricular, para ser mucho más preciso. Entonces yo no puedo decir dislexia y porque salí bajo un lenguaje de comunicación. No. Ahora, Fernando, si se lo tomo al final y le tomé un evalúa que le corresponde a su año, bueno, ahí todavía ya puedo decir que tiene dificultades, pero no puedo emitir diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser que ese resultado o ese bajo rendimiento sea debido a que a ese niño no se le ha enseñado todavía los contenidos programados para España, cuya currícula es muy diferente a la peruana, sobre todo en la organización temática. Por lo cual, yo no puedo decir por eso, en mi sustento, por qué un test psicopedagógico no sirve para diagnosticar o emitir un diagnóstico no zoológico. ¿Sí? Les invito a que puedan revisar a Jesús García Vidal, puedan revisar a José Luis de Manzano, para que son quizás los principales autores en que precisan el término psicopedagógico. Entonces, eso es lo que quiero comenzar a principal diferencia. Lo psicológico me permite a mí emitir, un test psicológico, propiamente dicho, me permite a mí emitir un diagnóstico nosológico. Si dentro de su estructura y su contenido y su finalidad, ese me permite. Un psicopedagógico no. ¿Tú qué tipo de diagnóstico me podrá emitir? Un diagnóstico funcional. Eso sí me permite. ¿Y cuál es la diferencia, Fernando, entre el diagnóstico nosológico y el diagnóstico funcional? El diagnóstico nosológico es la etiqueta, ¿no? Es el qué es lo que tiene. El niño que viene a consulta o que está en el colegio, por ejemplo, y derivamos al especialista, ya sea porque tiene un problema de conducta, ya sea porque de repente está en tercero de primaria y todavía lee, el diagnóstico, por ejemplo, si tiene un problema de conducta, será que el niño tiene un trastorno negativista de paciente. Entonces, ese es el diagnóstico nosológico, DSM-5, esa es etiqueta. O si el niño tiene por ahí, no tiene una función definida permanente, entonces será trastorno por déficit de atención y hiperactividad, diagnóstico nosológico, esa es la etiqueta. Y el funcional, Fernando, ya perfecto, ya me dijiste el nosológico, la etiqueta, ya me dijiste qué es lo que tiene, qué tiene. Ahora dime, ¿por qué lo tiene? Susténtame la razón por la cual. Entonces, evaluaré acción, sus niveles atencionales, funciones ejecutivas, evaluaré también un análisis funcional de la conducta, y por ahí identificaré también cuáles son sus niveles de repente, cómo va a impactar el TDAH en su aprendizaje, o si impacta o no en la conducta en sus resultados de aprendizaje. Este es el penal. Y el funcional es el principal, el quizás que aporta mucho más al profesional, ya sea el psicólogo del colegio o yo que soy psicólogo que doy terapia para armar mi plan de intervención. Entonces ahí tenemos las dos principales diferencias. Entonces el psicopedagógico me sirve para el funcional, el psicológico me sirve, vuelvo a repetir, para el nosológico, si sus características de estructura lo permite, y también para el diagnóstico funcional. Siendo precisos para la parte de dificultades y trastornos del aprendizaje, ¿qué criterios tengo que utilizar rápidamente? Vamos a pasar esto para yo elegir un test, ¿no? Sobre todo en el tema de aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros quienes tienen mucha experiencia trabajando en el contexto educativo o inclusive en la parte clínica, cuando hablamos de evaluar aprendizaje, lo hablemos primero de los niños de inicial, predictores o habilidades predictoras para la adquisición de aquellas competencias de gran importancia que son la lectura, la escritura y el cálculo, porque son competencias. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota cuando estuve armando mi tesis hace algunos años, que fue referida a el tema de la lectura, procesos de adquisición de lectores en niños. Entonces yo mandé justo dentro de mi proyecto de tesis, la lectura, la escritura y el cálculo, me refería a ellos como procesos cognitivos. Entonces mi asesora me devolvió, me llamó por teléfono y me dijo cómo es posible que yo haya dicho que la lectura, la escritura y el cálculo eran procesos cognitivos. No son procesos cognitivos, son, vamos a llamarlo así, son resultados o competencias, son resultados de aprendizaje, son, vamos a llamarlo así, ni competencias tampoco, sino habilidades superiores de alguna otra manera, o como yo le llamo, son productos del aprendizaje.
que dentro de ellos se necesita adquirir procesos psicológicos, intervienen procesos psicológicos, que es importante, porque el psicólogo no evalúa lectura, no evalúa escritura, no evalúa cálculo, evalúa procesos psicológicos para la adquisición a la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, a ver, me van escribiendo allí en el chat los test que utilizamos mucho como predictores para la adquisición de los productos de aprendizaje. Yo lanzo uno, el ABC de Cisco. Otro más, a ver, lancen, comencemos a lanzar. Que se sigue utilizando, ¿no? El ABC de Cisco, el 5.6, el Yesel. Comencemos. Y otro más, el EVA, que sale, pues, que es el test peruano en 1982, que se creo que se publica en el 86. ¿Qué otros test más conocemos? A ver, en fin, el precálculo, el procálculo, en fin, todos esos test que ya se utilizan, entonces, que son bastante antiguos y ya están obsoletos. Entonces, para que yo ya no caiga y me cuenta de cuando un test es obsoleto, me tengo que fijar, número uno, sus propiedades psicométricas en su marco teórico, y en sus propiedades psicométricas específicas, en la fidelidad y la validez, y sus normas. Es decir, los baremos, con los cuales yo voy a comparar los resultados con su grupo normativo compartido. Eso es fundamentalmente. Y Fernando, ¿de dónde tú sacas estos criterios? Yo les invito a que ustedes van a revisar. La ITC, la International Test Commission, ahí plantea las directrices que determinan o cuáles determinan un test como obsoleto. Y están las propiedades psicométricas, es decir, que sean vigentes. El marco teórico, que esté en función de un marco teórico explicativo o cuya respalde su utilidad. Es decir, por ejemplo, si es que nosotros estamos hablando, utilizamos la escala de madurez social de Vineland, estamos utilizando un test obsoleto. ¿Por qué? Porque el marco teórico de como madurez social ya no se utiliza, ya es resultada y se ha cambiado por eso. La escala de madurez social ya es un test obsoleto, no se puede utilizar, y es más, en los países y en más puntos, si es que está considerado como una práctica y atrófica. Entonces, eso se refiere con el marco teórico. Las normas, pues, que los baremos sean representativos a la población actual. El tema del efecto clínico, sobre todo si estamos en los procesos del desarrollo cognitivo, ¿no? Porque hay muchos test, por ejemplo, que por el efecto del aprendizaje, el evaluado puede obtener resultados positivos. Entonces, esos son los tres criterios que invito siempre a que revisemos para utilizar un test psicológico, sobre todo, y no utilizar los obsoletos como que los acabo de mencionar. ¿Sí? Sus preguntas, por favor, si es que las hay, las pueden ir escribiendo y yo las voy respondiendo en el transcurso de la presentación o el compartir el día de hoy. Entonces, comencemos ahora. Yo he organizado los instrumentos en dos aspectos, en dos tipos. El test nosológico, es decir, que me van a permitir, ya sea acercarme al diagnóstico de un trastorno del aprendizaje, y también funcional, lo que van a permitir a mí identificar el nivel de desarrollo de los procesos psicológicos involucrados en la adquisición de estos productos del aprendizaje, como son la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Sí? Entonces, en esos dos tipos, y en intermedio va a haber test predictores o test screening. Es decir, que me van a permitir a mí tener indicadores que me van a permitir verificar la presencia de alto riesgo de la presencia de algún trastorno mayor o más complejo. Pues comencemos con los test nosológicos de la dislexia, por ejemplo. Tenemos dos: el Prolexia y el DSTJ. El primero de Prolexia ha sido publicado en el 2020 y su autor es Fernando Cuetos, y es un test fresquito, que ha permitido quizá actualizar, ¿no?, la forma de diagnóstico de la dislexia. ¿Qué me permite a mí? No voy a caer mucho explicando esta parte porque nos tomaría prácticamente toda la noche, ¿sí? Básicamente es un test de 30 minutos, poder diagnosticar de los 4 años en adelante la presencia de dislexia. Fernando, de los 4 años, pero si el niño todavía no
permite identificar dislexia, ni siquiera sabe leer. Ahí hay dos tipos. Hay dos tipos, dos baterías, como lo divide aquí Cuetos. Para dislexia, indicadores de dislexia evolutiva, de 4 años hasta los 7 años, y de 7 años en adelante la dislexia adquirida. Entonces, ahí tenemos dos tipos de baterías. ¿Sí? Entonces, el Prolexia edición 2020. El DCTJ, un test nosológico, a diferencia del Prolexia, que ya me permite diagnosticar, y por eso dice ahí, detectar tempranamente la dislexia, de detectar a partir de la edad de los 7 años, ¿no? Ah, excelente, de los 7 años. Entonces, tengo que yo interpretar sus resultados, Fernando. Si es que un niño sale alto en este test, pues yo tengo que interpretar que hay una alta presencia significativa de indicadores de riesgo del niño que puede estar estando compatibles con dislexia, por lo cual un buen triaje, de hecho un buen plan de evaluación, el DCJ es un test screening que luego me diría, confirmo mi hipótesis, porque como usualmente ya Hugo les ha explicado, el han visto con él, en la segunda DSM-5 no me exige la evaluación o la aplicación de un instrumento estandarizado, sino verificar la presencia de ciertos criterios o indicadores diagnósticos, que obviamente los instrumentos dan mucho de ello para poder. Entonces, aquí tenemos dos test de diagnóstico y detección, uno con mayores facultades diagnósticas que el otro. En el caso del Prolexia, el más actualizado, ¿sí? que ha sido publicado desde el 2020 pasado, y el DCTJ, pues que tiene ya sus años, que si no me equivoco en el 2023 ya se vence su vigencia porque ha sido adaptado al español 2013, ¿no? Entonces ya en el 2023 en teoría tendrían que hacerle su revisión respectiva. Bien. Ahora, eso con respecto. A ver, me dicen que no se escucha bien. Voy a verme de audífonos, mejor, para evitar. Ahora sí, ¿se me escucha? ¿Se escuchan bien? Se escucha más claro, Fernando. Bien, perfecto, listo. Eran los audífonos. Bien, entonces, a ver, ¿en qué parte de repente desearían que retroceda o que no se entendió, que no se escuchó, todo? Bien, igual con las preguntas ayudarían mucho a clarificar más si es que algo no quedó claro. Entonces, esta parte del Prolexia y el DCTJ es lo que respecta a test para el diagnóstico nosológico y también para la detección temprana de indicadores de riesgo. Vayamos ahora a ver test que son más que todo de tamizaje o de screening o de detección, no propiamente para el diagnóstico o asociados a un trastorno específico del aprendizaje, sino más que todo a habilidades básicas, ¿sí? O predictoras para la adquisición de los productos del aprendizaje. En el caso del Prediscal, que ha sido publicado también en el año pasado, en el 2020, que es el screening de dificultades lectoras y matemáticas. Por ejemplo, este es un test de vital importancia para poder realizar una evaluación especializada. Si nosotros somos psicólogos educacionales y trabajamos pues en colegios, hacer un barrido con este test. ¿Por qué? Porque su aplicación no dura más de 15 minutos y puede hacerse de manera virtual. Y automáticamente obtenemos los resultados colectivos y emitimos perfiles colectivos fundamentalmente, y luego nos centramos en los individuales porque debe haber casos individuales, y en función a ellos hacemos pues un seguimiento y la derivación posterior. Entonces,
Este instrumento, el prediscal, lo podemos tomar a partir de los 7 años, que es compatible al segundo grado de primaria. Entonces, ha sido catalogado como la mejor publicación el año pasado por TEA Ediciones, ha ganado un premio por la rapidez, el marco teórico, ¿sí?, que lo sustenta y sobre todo la información que brinda. Entonces nos brinda indicadores de riesgo asociados a la lectura y sobre todo a matemático, con predictores como son la fluidez lectora, la fluidez de cálculo y la fluidez, pues, y conocimientos básicos de numeración. Entonces son 3 cosas o predictores de la lectura y del cálculo importantísimos que podemos utilizar en el campo educativo fundamentalmente, pero también en la parte clínica si es que por ahí nosotros queremos descartar, porque de repente, a ver, muchos dirán ustedes, pero a ver, ¿lo tomo o no lo tomo en la parte clínica? ¿Me conviene o no me conviene? Fundamentalmente, lo que a nosotros nos puede servir el PRISCAN en la parte clínica es para evaluar si es que existe la presencia de déficit en la lectura y la escritura de indicadores de riesgo. Si el niño me sale bajo en la presencia de indicadores de riesgo en el prediscal, obviamente pues que no va a haber mayor déficit, sino se va por otro lado. Entonces lo hago para confirmar. Pero si es que me sale alto, obviamente sí estoy por el camino correcto siempre y cuando he hecho el encuadre y la planificación respectiva. El segundo test es el AIR, que lo podemos utilizar para niños de nivel inicial ahora. Pero ¿en qué años, asociados al tema de del aprendizaje o de la adquisición de los productos de aprendizaje, podría yo utilizar o me serviría el AIR para niños cuando están finalizando los 5 años? Si bien es cierto, dentro del Ministerio de Educación nos dice pues que el niño de 6 años no debe de aprender a leer, la lectura todavía no es obligatoria a esa edad, muy bonito es cuando se comenta y cuando se dice, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero cuando nosotros en la realidad es completamente distinto y sobre todo pues en el contexto privado. En los colegios privados se exige ya, muchos de ellos, no todos obviamente, que los niños de primer grado ya tienen que entrar leyendo y escribiendo, o fundamentalmente leyendo. Entonces sí, sabemos que es antipedagógico, sabemos que no se espera, pero una cosa es lo que nosotros los psicólogos conocemos y sustentamos, pero es otra cosa lo que se aplica en los colegios. Y muchas veces los padres apoyan eso porque se considera todavía que mientras más temprano uno se levante, ¿no?, más temprano va a amanecer. Y no es tan así. Entonces nosotros sabemos que todavía hasta los 6 años, a los 7 años, el niño ya está comenzando a adquirir la lectura. Y decían a los 7 de segundo grado de primaria ya tendría que consolidar. Ahora, dependiendo también de qué teoría utilizamos para sustentar los procesos psicológicos de adquisición de la lectura, porque como bien nosotros sabemos, o se cree que en los colegios con que el niño identifique la palabra, ya está leyendo. Y en realidad no es así. Leer significa que yo comprendo lo que leo. Y eso lo sustenta Cuetos. Cuetos sustenta que la lectura es no solamente es identificar lo que dice ahí, no la palabra completa, no saber lo que dice, comprender lo que me está diciendo. Entonces, es lo importante que ahí vale la pena precisar. Entonces, el AIR para 5 años me da un índice de madurez lectoescritora, por ejemplo. Fundamental, ya tengo un predictor. Aplico el AIR y digo, estos niños, porcentaje de niños, si soy dentro del contexto educativo, presentan este índice de madurez lectoescritora promedio hacia arriba. Entonces, puedo yo hipotetizar, presumir, ¿no?, visionar de que no van a tener dificultades en la adquisición de la lectura, por lo menos de acuerdo a sus capacidades. Externamente pueden haber factores que pueden incidir de manera negativa, pero ellos no. Pero si los niños me salen muy por debajo en el percentil 25, yo puedo hipotetizar, presumir, ¿no?, visionar de que los niños probablemente van a tener dificultades en la lectura, ya sea porque realmente tienen un trastorno del aprendizaje, que seguramente van a ser 1 o 2 máximos, o porque de repente tiene un retraso lector, una diferencia. Entonces el maestro ahí implementará su trabajo en función a esos resultados. Y nosotros como psicólogos hacemos el perfil colectivo de aula haciendo esas precisiones. En la parte clínica el IR me sirve, sí, tal cual, como les acabo de decir, con la misma intencionalidad. Y el EDICOLE, la evaluación diagnóstica de la comprensión lectora, se centra exclusivamente
en el nivel de comprensión, ¿sí? Este test está en función a el marco teórico, seguía mucho el marco teórico de Fernando Cuetos, ¿no? Como sabemos nosotros, y ahora voy a pasar seguramente a explicar el test que hace conocido por él, que es el PROLEC, que Cuetos basa su sistema lector en 4 procesos, ¿no? Identificación de letras, ¿no? Que antiguamente se creía pues que la dislexia, por ejemplo, era solamente por dificultades perceptivas, pero luego con el avance de las investigaciones se descartó completamente. Entonces sabemos pues que es identificación de letras, los procesos léxicos, los procesos sintácticos y los procesos semánticos. Entonces todos esos son los procesos psicológicos que intervienen en la lectura según Fernando Cuetos. Entonces el Edicole toma ese marco teórico de referencia y se centra sobre todo en los procesos semánticos. Nuevamente se centra a partir de los 7 años en adelante, hasta nos cubre prácticamente toda la primaria, y nos permite identificar las dificultades a nivel de comprensión y luego pues ir a investigar el origen de por qué, ¿no? Se da esta presencia. Hemos revisado haciendo una recopilación rápida, test de diagnóstico y detección propias asociadas directamente a trastornos específicos del aprendizaje, y acabamos de revisar test de identificación de indicadores de riesgo, que no necesariamente están asociados a trastornos específicos del aprendizaje, sino al desarrollo y adquisición de habilidades predictoras, ¿no? Que van a darnos nosotros lo que son indicadores significativos para la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo, por ejemplo. ¿Sí? Y fundamentalmente se utiliza mucho esto en el contexto educativo, en el contexto escolar, más que en el clínico, pero también en el clínico nos puede ser de utilidad. Bien, entonces aquí están los intermedios. Ojo, Fernando, ¿son los únicos? No. Los que yo estoy presentando son los que particularmente utilizo, conozco, ¿sí? Y también son porque son los más actualizados. ¿Sí? El AIR del 2018, los baremos salen para Perú el 2022, el Edicole y el Prediscal son del 2020, el Prolexia 2020 y el DCTJ 2013. Es un poquito más antiguo de los 5 que acabamos de hablar. Hay otros test que se puede utilizar también, pero fundamentalmente estos son los que tienen mayor soporte teórico, ¿no? Y también son los más actualizados. Aquí viene ahora los test funcionales, los que no están asociados a un diagnóstico directo, propiamente dicho, que son el PROLEC-R, que es de Fernando Cuetos, que justo lo acabo de mencionar, bajo su estructura que él tiene. Su aplicación es a partir del 3er grado de primaria, hasta 6º de primaria. El PROLEC-R es para primaria, el PROLEC-CR es para secundaria, ¿no? Para evaluar los procesos lectores. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si yo aplico el PROLEC-R y el niño me sale bajo, no quiere decir que ya tenga dislexia. Yo tengo que identificar, a ver, específicamente en qué aspectos y por qué sale bajo en el PROLEC-R. De repente saldrá bajo pues porque tiene discapacidad intelectual. Podría ser. De repente saldrá bajo porque tiene TEA. Puede ser. O de repente sale bajo porque tiene trastornos del lenguaje. Nosotros y ahora, Cuetos mismo, el marco teórico sustenta, es el actualizado, que detrás de trastornos del aprendizaje hay un déficit en el desarrollo del lenguaje. Eso está ya comprobado y Cuetos lo sustenta. Entonces, si es que el niño tiene un trastorno específico del aprendizaje, es porque hay un déficit en el desarrollo del lenguaje. Y eso nosotros tenemos que conocerlo. El lenguaje es un proceso básico, fundamental. Más que básico, complejo, superior, fundamental. Entonces, por ahí también tenemos que explorar. Y muchas veces nosotros hablamos pues que no existen test peruanos, que estandarizados, los baremos. Muchas veces preguntamos, pero en realidad sí hay. Y aquí les presento el THP, el test de habilidades prelectoras, elaborados por la doctora Esther Velarde, el doctor Ricardo Canales, la magíster Magali Meléndez y la magíster Susana Lingam, psicólogos peruanos. Entonces, el THP es el test de habilidades prelectoras que se puede utilizar para niños que están ingresando a 6 años, ¿no? El primer grado de primaria, y permiten identificar, el enfoque teórico es el psicolingüístico, permiten identificar los
predictores para la adquisición de la lectura. Entonces, nos permite a nosotros ahí hacer un screening e identificar en cuáles son las áreas de principal dificultad y cuáles van a ser los niños que probablemente van a tener dificultades en la adquisición de la lectura, y obviamente que haciendo una evaluación mucho más especializada, vamos a confirmar, va a haber un porcentaje que seguramente se debe a que presentan un trastorno específico del aprendizaje y la adquisición de la lectura. ¿Sí? Pues el THP se publicó en el 2010, ya tiene que ser, es más, este año el año pasado se inició su revisión, pero no se culminó lamentablemente por la pandemia, así que cuando regresemos a la presencialidad se va a retomar la revisión porque ya cumplió ese espectro de los 10 años de vigencia que tiene que tener un test, ¿no? Por las propiedades psicométricas. Entonces tienen que revisarse, ya está en ese margen, pero tenemos un test peruano, ¿no? El THP. Hemos hablado de lectura. Ahora pasemos a escritura. En escritura seguramente mucho lo hemos utilizado nosotros el PROESC, también de Fernando Cuetos. ¿Sí? También, nuevamente, su aplicación va de tercer grado de primaria hasta sexto de primaria, y aquí lo que Cuetos nos dice, propone, es que tenemos que evaluar, ¿qué cosa evaluamos? Procesos de planificación, es decir, toda esta organización de ideas que el niño tiene que ejecutar para poder emitir y representar o producir un texto. Procesos sintácticos, ya de por sí el fraseo, la organización propiamente dicha. ¿Sí? Procesos léxicos y procesos motores. Son 4 áreas que sustenta Fernando Cuetos en su prueba PROESC. ¿Sí? A partir del tercero a sexto de primaria. Luego se acaba de publicar en Argentina, ese test es de origen argentino, se publicó, si no me equivoco, a fines del año pasado, ¿sí? Para ser preciso, el BESC, ¿sí? Que es de Valeria Abusandra. Un test de su nombre es complejo. Este test, ahí se me puso una diapo, permite a nosotros, o está basado en obtener el resultado o un perfil con 3 habilidades fundamentales. Ya me están dando el tiempo. Es de aplicación individual y colectiva, y las habilidades fundamentales que nos permite obtener son la competencia ortográfica, la habilidad de planificar un texto y la habilidad grafomotriz. ¿Sí? Entonces son 3 competencias que nos permite a nosotros obtener a partir de su aplicación. Y otra vez, otro test para evaluar lectura es el EPRE, peruano. ¿Quiénes son los autores? Los mismos autores que el THP. ¿Sí? La prueba de evaluación de los procesos de la escritura, igual a partir de qué edad se aplica, 3-0 de primaria, hasta sexto de primaria. Lo curioso es que tanto que este test, más que todo el EPRE, has obtenido con la validez concurrente con el PROESC, y ha obtenido altos puntajes de correlación significativa. Por lo tanto, tiene una muy buena práctica porque se ha contrastado con un test poderosísimo como el PROESC. ¿Sí? Entonces miren qué tal la elaboración por psicólogos peruanos, que también ya en unos años debe entrar en revisión, porque fue publicado en el 2013, si no me equivoco. Bien, hasta aquí hemos hablado de los test psicológicos propiamente dicho, para la evaluación, o sea, diagnóstico nosológico funcional de dificultades y trastornos del aprendizaje. Vamos a estar solamente ahora sí de manera rápida en el diagnóstico funcional. Y para eso hablaremos de los test psicopedagógicos. Ya expliqué la principal diferencia que están entre los psicológicos y los psicopedagógicos. Por lo tanto, el evalúa que me va a permitir, por ejemplo, el evalúa que cubre todo inicial, todo primaria, todo secundaria, emitir cuáles son las competencias curriculares del niño y verificar si está dentro del nivel óptimo para el grado en el que se encuentra. Eso me permite conocer. Ahora, con pinzas. ¿Por qué? Porque su marco curricular no es el mismo que el peruano. Pero Fernando, tiene peruanos. Tiene baremos peruanos, efectivamente. Pero no está adaptado curricularmente. ¿Cómo que es eso, Fernando? Tiene que hacerse el match de si la competencia curricular o marco curricular de España es compatible con el marco curricular peruano. Lo que se sabe hasta ahora es que ambos currículos son por competencias. Excelente, ya sabemos uno. ¿Sí? Entonces, aquí
Ese es un dato adicional. Son por competencias. Lo que falta saber es ahora la organización, cómo está por grado o por ciclo. En España, por ejemplo, sabemos que los ciclos son diferentes. Allí no tienen quinto de secundaria, tienen un nivel intermedio de formación general. Luego viene el bachillerato. Ahí en secundaria hay una diferencia. En primaria no hay tanta diferencia, pero en inicial sí. Allá se habla del preescolar. Allí el preescolar está de 3 a 6 años. Nosotros aquí en inicial son 3, 4 y 5. Primaria de 6 hasta aproximadamente los 10, 11 años. Entonces hay diferencias a nivel curricular. Por eso es que tomarlo con pinzas los resultados del evalúa, pero nos sirve sobre todo para hacerlo a nivel de diagnóstico funcional, la competencia curricular. Otros test mucho más precisos ya, al igual que los evalúa. Bueno, ahí están todas las capacidades que mide el evalúa. Cubre pues prácticamente todo el nivel educativo, los 3 niveles así va a ser preciso acá en Perú. Viene el EVALEC, que es la evaluación de la competencia lectora, que también es de Juntiers. Entonces, ¿qué nos permite este EVALEC? Obviamente, evaluar la eficiencia lectora, la comprensión lectora y la autorregulación de lo mismo. Estamos siendo precisos en lo que es la comprensión lectora. Y podemos aplicarlo desde los 5 años, obviamente midiendo capacidades en estas edades, para que luego, a mayor edad, se pueda evaluar realmente ya estas otras áreas. Y viene el EVAMAT, que es, si el EVALEC mide competencia lectora, el EVAMAT mide competencia matemática. ¿Cuál es la competencia curricular en esta área para cada grado? Que va desde los 5 hasta los 14 años. ¿Sí? Me permite, ahora, a mí me gusta el EVAMAT, es más, yo quisiera adaptarlo curricularmente. Perdón, ya me dice que es tiempo. Ya, perfecto. Termino con esto. Me gustaría adaptarlo porque es el que más, su organización, prácticamente tiene un 95% de compatibilidad con el marco curricular peruano en lo que es matemática. Es excelente. Es prácticamente, encaja en un 95%. Habría que hacerle un ajuste prácticamente mínimo. Entonces, y sobre todo que en matemática no hay muchos instrumentos para evaluar. Entonces sería excelente adaptarlo, pero bueno, hay dificultades, todo este tema administrativo que por ahí es un poco engorroso. El PAIB es otra batería para primaria, para los aspectos instrumentales básicos, también psicopedagogía de origen español, pero a diferencia de los anteriores, estos son de José Luis Galve Manzano y sobre todo José Luis Ramos Sánchez, que nos permite de 5 años hasta sexto de primaria e inicios de primero de secundaria, se centra solamente en lenguaje y comunicación. Y para terminar está el CESPRO, ¿no? Que es la batería para la evaluación y comprensión de las estructuras sintáctico-semánticas que componen los enunciados de los problemas matemáticos y de la utilización de estrategias algorítmicas para su resolución. Un nombre bastante largo, pero se resume en CESPRO, que me permite evaluar resolución de problemas. Entonces, aquí esto me permite conocer sucesivamente 3 componentes. ¿Cuáles son? Resolución de problemas, cálculo y numeración. Sobre todo el cómo ejecuta, cómo desarrolla, cómo resuelve problemas el niño. ¿Sí? Es más procedimental, ¿no? Es más, ¿cómo llamarlo? Abstracto en su resolución, nos permite ello el CESPRO y va de primero de primaria hasta primero de secundaria, y acá un dato adicional no menos importante es pues, que han colaborado profesionales psicólogos peruanos en su elaboración. Dentro de ellos está el doctor Alejandro Dioses y la doctora Carmen Inca Maldonado, ¿sí? Con el CESPRO. Bien, entonces, hasta ahí ha sido mi participación. No sé si va a haber tiempo para preguntas, si es que hay. A ver, me valida, por favor, Jean-Pierre. Está bien. Unas 2 preguntas creo que estaría perfecto para que Tú me validas y yo respondo, no contesto. No, sí, por favor. Ya, perfecto. Gracias, Jean-Pierre. No te escucho. ¿Se me escucha ahora sí? Hola, hola. Tampoco. Bueno, asumo que ya me has dado el visto bueno, voy a responder algunas preguntas. Ya listo. Bien, hay una pregunta que dice Arturo, dice, ¿el currículo de México y Perú son compatibles? A ver, te voy a ser sincero, Arturo, si tú me confirmas que
el currículo de México es por competencias o capacidades. Lo que pasa es que aquí en el Perú nosotros nuestro currículo ha cambiado de manera constante. Pasamos de un currículo de contenido, ¿no? Hasta, con el DCN, hasta el 2000, si no me equivoco, 14, 13. En el 2014 pasamos a un currículo por capacidades y en el 2017 pasamos a un currículo por competencias. Entonces hemos tenido 3 tipos de currículo: contenidos, capacidades y competencias. Entonces, y parece pues que la tendencia a nivel mundial es todo por competencias, por lo tanto no me enseñaría que México a nivel de enfoque sean parecidos por competencias. Ahora sería importante también precisar cuál es la estructura en cuanto a la organización también, su nivel parvulario o preescolar o inicial, como se utiliza en México para los primeros años, la organización, qué capacidades se espera, qué áreas curriculares, qué capacidades para cada edad. Para hacer todo ello, se tiene que analizar, ¿no? Entonces, a ver, Juan Guamán dice, Fernando, una consulta: si deseo profundizar en discalculia, ¿qué pruebas me recomendarías? A ver, el prediscal es una de ellas. El prediscal tiene un modelo teórico muy complejo, la verdad, pero a la vez interesante, porque se basa en el procesamiento numérico. Y también te recomendaría el precálculo y el procálculo, Juan, pero son pruebas ya obsoletas, ¿sí? Ya son bastante antiguitas, que sería importante revisarlas y también actualizarlas, vale la aclaración, sería un gran aporte, sobre todo en el campo de matemática, porque no hay. Por eso se utiliza el EVAMAT para diagnosticar, en realidad diagnosticar discalculia, y no es tan correcto, igual que el CESPRO, ¿sí? Entonces, Andrea nos dice, ¿qué currículos son parecidos al de Perú con respecto al enfoque por competencias y qué autores de aprendizaje nos recomienda? Wow, hay muchos. Está desde lo básico, que es Bravo Valdivieso, desde Vallés Arándiga, bueno, aunque Vallés ahora más está dedicando a lo que es toda la parte socioemocional, ¿no? Y la ansiedad, pero en su momento se enfocó a lo que es dificultades del aprendizaje. Silva de Fior, ¿no? Está Fernando Cuetos, propiamente dicho, también, Jiménez, que lo dijo ya Hugo, todos los bravos de bravos en dificultades de aprendizaje. Mabel Condemarín también estaba una de las autoras que fue una de las que comenzó todo este tipo de investigaciones. Y ahora, seguramente en lo que son trastornos del aprendizaje, pues tendría que ir, por ejemplo, Ardila tiene un enfoque neuropsicológico, que son neuropsicología de los trastornos del aprendizaje, porque la diferencia entre dificultad y trastorno es porque el trastorno tiene una base neurobiológica, definitivamente. Entonces ahí está afectado. Sería importante también conocer ello. ¿Sí? Entonces, y con respecto a qué currículos son parecidos al de Perú, el de España, por competencias. Ojo, yo solo respondo el tema de quiénes son por enfoque por competencias. El español es por enfoque por competencias, el colombiano, el chileno también es por competencias, el ecuatoriano también, pero ojo, ese es un enfoque curricular. Ahora hay que ver la organización, la estructura de los niveles, la distribución, es todo un análisis, ¿no? El motivo de un curso importante. A mí me encanta el tema curricular porque yo, como les digo, estoy especializando mucho más en la parte de evaluación psicopedagógica y parte importante del análisis curricular para ese tipo de evaluaciones. Bien, no sé si hay más preguntas, Jean-Pierre, creo que ya no las hay. Te doy el pase a ti. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. No te escuchamos. No sé si soy yo. ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí se escucha. Bueno, no sé, Fernando, por qué no me escuchas, pero muchísimas gracias por su participación, Fernando, aunque no me pueda escuchar, y a ustedes también, a cada uno de los participantes, por estar el día de hoy con cada uno de nosotros. Con respecto a los certificados, ustedes ya tienen el link. Intenten el día de mañana acceder, y cualquier tipo de consulta, duda o pregunta lo puede realizar por medio de el correo de Cyclo. Bien, estamos ahí dispuestos a poder apoyarle y reenviarle en todo caso el link de certificado. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenas noches. Cuídense a todos. Muchas gracias. Buenas noches.